Quiero invitarles a que visiten TVIC Hispanic. Allí están todos los contenidos del Demócrata. La gente que nos sigue desde Estados Unidos, toda la comunidad en el exterior, tvichispanic.com. Sigan la plataforma y consuman los contenidos de su amigo, el Demócrata Francisco Tavares. Sean bienvenidos a El Demócrata con su amigo Francisco Tavares. Un saludito a Félix Olivo, amigo y hermano. Gracias por tu recomendación acatada. Nosotros acá en El Demócrata siempre aprendemos de todos ustedes, de los amigos y hermanos y de todos los seguidores. Bendiciones, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, como de costumbre, al pie del cañón, quemando las noticias, siempre por acá, convirtiendo las primicias en análisis y agregándole valor de la mano suya. Debo reconocer el gran trabajo que hace esta gran familia. Cada comentario, cada sugerencia, cada crítica la asimilamos con mucha humildad. Suscríbase si no lo ha hecho, sea parte de esta gran familia. Vamos rumbo a los 150,000, se dice fácil, suscriptores orgánicos, poco a poco, escalón tras escalón. Falta usted, reciba las notificaciones, las garantías de formar parte de un ecosistema que premia la fidelidad. Miren, los senadores del Partido Revolucionario Moderno, del PLD de Danilo Medina y de la Fuerza del Pueblo, de ese otrora PLD de Leonel Fernández, se han puesto de acuerdo. Desde dentro del propio gobierno de Luis Abinader, empezando por el senador Victoria Yep, que es un antagónico, un hombre que no se come ni un chicle, con Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD de Danilo Medina, y se sientan a planificar los senadores del Danilato y del PRMismo al mejor estilo de los tiempos de la montonera, cómo tirarle un balde de agua fría al discurso que ya ha sido público, pero que esos senadores no solo tenían la información del que el presidente le iba a hablar al país antes de que se anunciara, porque no es casualidad que esa propuesta que yo le voy a compartir a ustedes del anteproyecto de ley que firman 20 y tantos de senadores, como por arte de magia, unos legisladores en República Dominicana que votan en contra de todos los proyectos, que se viven matando, entregándose trofeos, placas, y usted no le llama la atención que de la noche a la mañana llegue el consenso, la unidad, llegue el entendimiento, la ilustración a nuestro Congreso Nacional. Desde que se filtró en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados lo que era una iniciativa del reajuste del gasto público, empezando por los congresistas, diputados y senadores, que es lo que va a anunciar el presidente Luis Abinader en el día miércoles. Más adelante yo le voy a compartir en primicia cuál fue la estrategia que utilizó el gobierno, el equipo que está asesorando al presidente Abinader, y cómo fue traicionado desde dentro de sus congresistas el presidente Abinader. Se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, filtran, porque aquí hay que decir las cosas como son. Esto no es que se filtró una reacción, una carta de los diputados, no. Aquí las filtraciones en la política dominicana tienen generalmente siempre un patrón, y es que la filtración siempre se da por parte de quien redacta el documento. Y usted me dirá, Francisco, pero no te entiendo. Mire, los diputados con la información, al igual que los senadores, se sentaron, PLDista, Danilista, Fuerza Pueblista, de Leonelista y Luisista y PPHista, que están en el bloque del PRM. Óigame, el presidente viene con un reajuste de las exenciones del gasto público, pero eso es en fase, en cascada, y a quienes nos van a dar primero es a nosotros. Tenemos que activarnos para solicitar que se le haga todo el famoso to toro o to vaca de Ángel Rondón. Óiganme cómo es. Y crean un guión donde se sientan esos diputados de la Cámara
que forman parte de la Comisión de Hacienda hacen una comunicación diciendo que si le quitan las exoneraciones a los diputados hay que aumentarle el salario. Oiga qué perla. A ver cuál es el rol que amerita que un diputado, que un senador tenga barrilitos, cofrecitos, incentivos, exoneraciones de vehículos que la venden, una gran mayoría representando estructuras de lavado, un gran mérito, ¿verdad? Representar los sectores oscuros, una gran mayoría. Hay excepciones de diputados y senadores serios. No hace falta decir que la excepción siempre confirma la regla, pero para que no digan que el demócrata está diciendo que todos los senadores y diputados, la gran mayoría, no todos, pero una inmensa mayoría, es corrupta, tiene una cultura delincuencial, no produce ningún tipo de anteproyecto, de iniciativa autóctona, orgánica, real. Van y votan por los proyectos sin leerlos, no representan ni hacen un levantamiento de sus comunidades, de las necesidades sentidas de este país. Siempre están del lado de los peores y más oscuros intereses del narco, del lavado, de la violación de derechos, de la libre competencia, de los precios, de la regulación. Entonces, al final, ¿por qué hay que premiarlos? Hay que reducir ese Congreso Nacional, esa cantidad de legisladores. Y al final también le voy a presentar mi propuesta en ese tema. Entonces filtran los diputados el comunicado, crean el revuelo y de inmediato vienen los senadores que ya han tenido todo el tiempo para armar. Victoria Yep representando la cercanía, el anillo más íntimo de parte del presidente Luis Abinader. Lo que pasa es que el presidente no va a salir a decirle al país que sus propios congresistas, cuando han visto que se le ha amenazado sus intereses, se han sentado con los acérrimos enemigos del danilismo a hacer causa común, porque nunca se ponen de acuerdo para nada que beneficie al país. Nunca. Ahora, desde que le hablaron de eliminarle las exenciones, que no es más que una autorización para traer un vehículo de lujo del monto que usted se puede imaginar, traen desde Bentley, Phantom, Maserati, Lamborghini, y esas exenciones otorgadas cada 4 años tienen un costo altísimo desde el punto de vista de la hacienda pública, de la falta de recaudación, y el tupé es que ni siquiera es para su uso. Es que esas exenciones ellos las negocian con los dealers, con peloteros, con narcos, con empresarios, hay de todo. Y se busca ese dinero. Y mientras tienen el famoso cofrecito, barrilito, que no es más que una asignación presupuestaria ilegal, fuera de la ley, consignada dentro del presupuesto de la Cámara Alta del Senado y de la Baja de Diputados, que la paga usted y yo, todo el pueblo dominicano, para que los diputados y senadores indiscriminadamente salgan a pagar y a dar ayudas sociales, que van desde sus queridas amantes hasta gente de su barrio con asistencia de todos los tipos, hasta electrodomésticos, todo, porque tienen que gastar ese dinero mensual para poder justificar el siguiente desembolso. Y ahora, ¿qué es lo que están planteando? Y se le adelantan al presidente Luis Abinader. Entonces están planteando un anteproyecto de ley donde se le quiten las exenciones a todos los sectores productivos, a la más de 31 leyes que contemplan exenciones fiscales, donde hay sectores que realmente para ser competitivos necesitan algún tipo de exención fiscal. Pero proponen que las exoneraciones de los vehículos, para aceptar que se la quiten, oiga qué chantaje, a diputados y senadores, ellos están diciendo que tienen que quitárselo a los jueces del Poder Judicial, a los jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces del Tribunal Superior Administrativo, al TSA, al Tribunal Superior Electoral, a todo aquel que pertenezca a cualquier poder del Estado, ejecutivo o judicial. Hay que eliminar todas las exenciones. Y que hay que prohibir además que cualquier vehículo que se vaya a comprar en todo el estado no supere los $30,000. ¿Qué vehículo? ¿Qué jipeta cuesta $30,000? Un anteproyecto que una camisa de fuerza
óigame, diseñado fundamentalmente por Iván Lorenzo y Victoria Yep, representando Victoria Yep al PRM, Iván Lorenzo al PLD de Danilo y Bauta Roja, que no se queda de Lionel. Entonces, óigame, en manos de quién es que estamos. Nunca se ponen de acuerdo para ningún proyecto, ni para Barricol, ni para Odebrecht, ni para la auditoría, ni para implementar un plebiscito, un referéndum que tanta falta nos hace, que nos consulten a nosotros vía un referéndum. ¿Qué es lo que los dominicanos pensamos del Código Penal? ¿Cuáles son las pruebas que hay que, las penas que hay que establecer, los agravantes en materia de abuso sexual, en tema de las causales? Todo eso nunca se ponen de acuerdo. Ahora, tocaron los intereses y manejaban la información desde dentro del gobierno del presidente Luis Abinader. Y ahora le voy a decir cómo esto se conecta con la reforma y cómo es que nosotros nos hemos dejado secuestrar, no solo ya por el narco, por el crimen organizado, por un sistema de partido político corrupto, sino teniendo dentro del Congreso, cuando usted tiene los hacedores de ley, que es la peor representación de una sociedad, ese Congreso Nacional, entre violadores, abusadores, torsionadores, lavadores, criminales, es una locura. Ya estamos no solo al borde del colapso, no estamos como nación al borde del abismo. Esta demostración de este chantaje, de adelantársele los mismos senadores y diputados PRMistas a su propio presidente para bloquear no la reforma fiscal, que nosotros no hemos puesto, porque aquí no se puede hablar de reforma fiscal. Pero si bien es cierto que el gobierno no puede hablarnos en este momento de reforma fiscal, y el presidente, sin resolver todos los baches y todos los despilfarros que hay de recursos en una nómina pública abultada, en un esquema clientelar, donde cada PLDista que se le quita una posición, un beneficio del presupuesto nacional, se convierte en un enemigo. La sustentación de los partidos políticos. El PLD es una organización política que sigue teniendo fuerza, que sigue teniendo arrastre. ¿Usted sabe por qué? Porque no es por simpatía, es que todo el que tiene un salario de mayordomo, de guachimán, el portero, cuando lo quitan porque tiene 10 años y es PLDista, porque lo nombró el PLD, porque aquí no se ve la función, y bueno, el portero llega temprano, tiene 15 años nombrado, pero nunca falta, tiene un salario que no es representativo, entonces usted no tiene que quitar al portero porque tenga 10 años, que es PLDista, para poner otro que es suyo. Ahora, ese no es el problema, no lo crea un presidente, eso es un sistema social. Y cuando quitan al portero, quitan a la señora del café, a la que barre, a la que limpia, a la secretaria, a la auditora, al supervisor, al técnico, al director, al encargado, en cualquier institución pública, esos empleados se convierten en enemigos del gobierno. No importa lo que el gobierno diga, si es bueno o malo, y van y se organizan en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, y toda esa gente que se está juramentando, una gran mayoría lo está haciendo con la esperanza de que cuando Lionel vuelva, cancele a todo el mundo y lo nombre a ellos. Es un círculo vicioso clientelar. No es que siguen a Lionel, no es que están preocupados por Danilo, no es si Francisco Domínguez Brito es diferente, si Abel Martínez, no le importa un bledo que la capacidad que tenga nadie en este sistema. Es quítate tú para ponerme yo, y yo apoyé y ganó el mío como un gallo, y ahora me toca, desde los ministros hasta la señora que barre y el señor portero. Y el Estado y el Poder Ejecutivo no debe emplear esa cultura de que el gobierno sea el mayor empleador. Es lo que sustenta ese esquema de corrupción que se expresa en esos senadores y diputados, al borde de convertirnos en un narcoestado. Estamos los dominicanos, pero no lo vemos aéreo, pero nadie se le presta atención a ese esquema de por qué es que los partidos políticos siguen siendo tan fuertes. Porque no es el ministro, ni el que pone los cuartos, ni el empresario corrupto solamente.
Es la gran mayoría desde los de abajo que lo que quieren es buscársela. Y por eso cuando se habla de eliminar la corrupción, eso lo pide un grupo de dominicanos que sabemos y tenemos conciencia del daño que hace la corrupción y la impunidad. Pero todo el que se beneficia de una compra, de una contratación, de un esquema de chantaje, aunque se entregue o no se entregue el útil escolar y se dañen los almacenes de INAVI, eso no importa. Ahora yo le voy a explicar en la opinión del demócrata qué es lo que el presidente Luis Abinader le va a dar a conocer al país y por qué se le adelantaron sus propios senadores traicionándolo y poniéndose de acuerdo con los senadores y diputados danilistas y leonelistas, vendiéndole el alma al diablo, aunque sea una palabra tan fea y prohibida en el lenguaje de la comunicación y de la ciudadanía decente. Pero hay que decirlo, le han vendido el alma al diablo. Óigame, el presidente Luis Abinader no se imaginó nunca lo que está pagando, cómo está sufriendo callado el presidente. No solamente solo, sino con 2 frentes de oposición afuera y 3 frentes de aliados de su gente dentro. Se lo digo a continuación. Bueno, muchas gracias por seguir allí. Repórteme sintonía. Mucha gente viéndonos del sur, de la costa este, oeste, en Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de España, Italia, Francia, Suiza, Alemania. Gracias de verdad, de corazón, a todos esos dominicanos que sufren lo que estamos viviendo. Todo, no importa. Los que están fuera son los que mantienen viva la esperanza de los que estamos dentro. Y son los que aportan gran parte de sus salarios, dejan de comer, de vestir, de vacacionar para mandar esas remesas aquí. Esos dominicanos del exterior que prácticamente de aquí no le hacemos nada, ni siquiera un pasaporte, un trámite, un visado, una protección, una ayuda cuando se violentan los derechos migratorios, legales. No hay un Estado dominicano que vele por usted. Esas son las cosas que hay que cambiar aquí. Porque no podemos tener a la diáspora, a la comunidad dominicana, no solo en Nueva York y en Estados Unidos y en Pensilvania, Filadelfia, en Massachusetts, en Boston, en Chicago, en la Florida, en todas partes del mundo. Donde quiera que haya un dominicano, en Chile, Argentina, Costa Rica, están pendientes, en Alemania, en Suiza, óigame, los Países Bajos, en Asia, mandando sus dólares para acá y pendiente a la patria, con la esperanza de regresar. Y cada vez esto se pone peor, peor, peor. Ustedes han sido abandonados allá y nosotros abandonados aquí. Y lo que hay que cambiar precisamente es eso. Mire, el presidente Luis Abinader, volviendo al tema que les prometí, planificó filtrar él y su equipo el borrador de la reforma. Ese borrador que se discutió y que luego de 5, 6, 7 días de un gran revuelo de toda la medida de grabar con ITEVIS a los bienes industrializados que no lo estaban, como el cereal, como el pescado, los camarones, la langosta, los mariscos, de ponerle un 16% a esos bienes comestibles, de grabar el transporte de carga, que iba a tener un impacto en el flete de todos los bienes, todo lo que se come y todo lo que la ropa, cualquier útil, cualquier utilería, cualquier producto, bien o servicio amerita, evidentemente. Si usted da un servicio, tiene que transportarse. Cuando el transporte de carga, usted transporta desde muebles hasta comestibles, hasta legumbres, hortalizas de Constanza, de los Valles, del Cibao. Entonces, grabar el transporte de carga, grabar la educación privada, colegios y universidades, ponerle ITEVIS, todos esos puntos que fueron ampliamente rechazados y que nosotros dijimos incluso desde el Demócrata, aquí no se puede hablar de reforma fiscal, aquí hay que recuperar todo lo robado. Aquí hay que reducir el gasto público, hay que revisar la nómina pública, hay que eliminar el pago de todas las botellas del PLD, del danilismo y del leonelismo que está en el servicio exterior todavía al día de hoy. Y mucha gente buena, capaz,
que ha sido retirada de la nómina pública y sigue igual o peor. Entonces, estamos reabriendo la economía y el peor momento para hablar de reforma es cuando usted, por primera vez en 2 años, casi prácticamente elimina el toque de queda, el estado de emergencia, y no bien se ha reactivado la economía, ahora viene esta andanada. El gobierno fue inteligente, filtró el borrador, recabó toda la información del debate, se dio cuenta el presidente y su equipo que era imposible la reforma y se preparó ahora para anunciarle al país que ese paquete de medidas fiscales, primero decir que es necesario, que debió hacerse hace más de 10 años, que es una reforma pendiente y que la necesidad no la crea su gobierno, el PRM y el propio presidente en sus palabras, que es lo que le va a decir al país, y como es inevitable anunciar que se van a hacer un sinnúmero de reajustes en el gasto público, que la hacer a los senadores, a los diputados, al ellos tener la información, se ponen de acuerdo, se adelantan y crean un anteproyecto de ley que lo firman 22 senadores, 17 van a una rueda de prensa y ponen un caramelito envenenado, hablando incluso de un aspecto importante que el presidente va a abordar, que es la ley de regularización de salarios. Usted no puede tener un presidente ganando 400,000 pesos, menos las deducciones, y teniendo superintendente de electricidad, de salud, de todas las áreas de pensiones, ganando 1,5 millones de pesos, más otros beneficios. Usted no puede tener funcionarios que ganen 3, 4 veces más que un presidente. Una locura. Porque en dado caso habría que ajustarle el salario al presidente, porque es el primer mandatario, el que asume mayor responsabilidad y es el que designa su subalterno, a quien usted designa para dirigir una institución, no puede ganar más que el que dirige todo el gobierno central, el gerente general. No puede tener un salario inferior al supervisor, de por Dios, el subgerente no puede ganar más que el gerente. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, hacer un reajuste, que el presidente Abinader está donando su salario, pero eso es él, que tiene su patrimonio, no debería. Bien, hay que aplaudírselo, pero esto no es un tema de resolver el déficit que hay fiscal, cuasi fiscal, y en los ingresos corrientes, del gasto corriente y de la inversión del gasto de capital, que es la combinación, el gasto de capital que tiene un retorno directo entre usted invertir de cada millón de pesos que invierte en ese gasto de capital, hay un retorno en utilidades sociales que impactan en la economía. El gasto corriente se va por el retrete. Es dinero que usted paga en nómina, en nominilla y en un sinnúmero de gastos que no tienen un sustento, que no tienen un impacto real en la economía de servicio pública. A eso se le llama gasto corriente y gasto de capital. Entonces, al final, los senadores plantean un sinnúmero de puntos, robándole parte del discurso que el presidente Abinader le va a dar al país. Óigame bien, que golpe bajo, no solo por el efecto sorpresa, sino porque ellos se adelantan y condicionan. Entonces, ¿cómo usted plantea que es lo mismo a un senador que va a levantar la mano por anteproyectos que no lee, que nunca vota a favor de los proyectos que favorecen al país? Entonces, que hay que dejarle barrilitos, cofrecitos y exoneraciones, y que para quitársela hay que quitarle el vehículo que se le facilita a un juez. Entonces, el juez que está juzgando a un narco, a un criminal, ahora usted le va a dejar sin vehículo. Entonces, el juez gana 2 pesos, no tiene búsqueda, no tiene lavado. Entonces, ¿qué van a hacer los jueces? Van a comenzar a recibir dinero del narco, porque si el juez anda a pie y no tiene facilidad, entonces desmontar una facilidad de un vehículo para un juez de cualquier tribunal, tiene que usted pensarlo bien para garantizar que ese juez, que es el que pone la condena, los diputados y los senadores que no leen ni los anteproyectos de ley, pero quien tiene que aplicar la ley y ver a la cara al delincuente, ¿quién es? Es el juez, y juzgar a los mismos diputados. Entonces usted le va a quitar ese beneficio a un juez de la Suprema para que ese juez enfrente al mismo diputado y senador que narco. Y los diputados y senadores saben bien que es inviable eso, que eso ameritaría que se desmonte
en el Poder Judicial, a los jueces, por lo menos se haga de una manera gradual y cuando usted tenga garantía que los salarios de un juez, los jueces tienen que ser de los que mejores ganen en todo el país. Pero ellos meten todo eso en un saco, lo disfrazan con la regularización de salario, que el presidente no puede, nadie puede ganar más que el presidente, las exenciones de muchos sectores que hay que eliminarlo, porque aquí hay muchísimos empresarios que han vivido las exenciones fiscales, y todo eso que los senadores meten en ese anteproyecto representa un 4% del PIB, óigame, que resuelve una parte importante, pero que se queda corto para los ingresos extraordinarios que tiene que buscar el gobierno de cara a la realidad. Sin la crisis sanitaria, cuando usted le suma la crisis es peor. Ahora imagínese usted, plantean que el gobierno tiene que reducir el gasto en publicidad de 4.800 millones a 2.000 millones, diciéndole al propio presidente, eso es del presupuesto de este año, usted quiere jodernos a nosotros lo vamos a joder a usted. Y si usted le suma cómo el presidente finalmente está maniatado, porque todos los cuartos de la mayoría del dinero robado está en los socios del sector privado, entonces se sienta a negociar con Danilo, a pactar en el Consejo Económico Social y con Leonel, pero tiene que mandar a parar los sometimientos. Pero fuera tiene a Leonel y a Danilo puestos de acuerdo, abriéndole un frente de oposición, y dentro tiene a David Collado, a Carolina Mejía, tiene a Ramón Alburquerque y tiene ahora a los propios senadores en contra. El presidente está solo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el gobierno del presidente Luis Abinader podrá impulsar las medidas necesarias para meter preso a los corruptos, quitarle lo robado, reorganizar el Estado cuando el presidente no tiene partido? Cuando el presidente dentro de su propio partido lo traiciona, le dan como Brutus a Julio César, hasta tú Brutus, las estocadas por la espalda. ¿Qué piensa usted? Si usted fuera Luis Abinader, ¿qué hiciera en un momento histórico como este? Vamos a ayudar al presidente. Póngase en los pantalones, en los zapatos del presidente. Y dígame, ¿qué usted hiciera si fuera Luis Abinader? Les leo. Bendiciones. El Demócrata Multimedia, un concepto para construir una mejor República Dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del Demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado, y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.